Imaginemos lo siguiente, que tenemos un conductor inicialmente sin carga o neutro, el cual vamos a dibujar por acá, y que tenemos por otro lado un conductor igual, idéntico, ¿no?, de la misma forma y también neutro. Bien, imaginemos que de alguna manera, utilizando las formas que conocemos, suministramos o cargamos este conductor inicialmente neutro. Le suministramos cierta cantidad de carga, digamos una carga Q, ¿no? Y esperamos que llegue al equilibrio electrostático, lo cual va a ocurrir muy rápidamente. Bien, entonces la carga se distribuirá en la superficie tal como sabemos, ¿no? Y habrá una, si yo cojo acá una pequeña superficie diferencial de A, pues en el punto en el cual está ubicada habrá una densidad superficial, ¿no?, la cual de ninguna manera no habría razón para que nosotros pensemos de que esa densidad superficial es la misma para cualquier punto de la superficie, ¿no? Si me voy a otro punto de la superficie habrá una densidad superficial diferente. Bien, si queremos representar esto de repente de otra manera, podríamos hacer, por ejemplo, si la carga es positiva, podríamos decir que la carga se distribuye algo así, ¿no?, de repente. Bien, entonces, un problema que en verdad no es sencillo de resolver, un problema en general un poco complicado, es encontrar esas densidades superficiales para cada uno de los puntos de la superficie, ¿no? Es decir, dado un cuerpo con cierta forma geométrica, encontrar cómo es que esa carga total Q se distribuye en la superficie. Ese no es un problema sencillo, que por ahora no nos interesa resolver. Bien, en este otro lado imaginemos el mismo cuerpo o un cuerpo idéntico, ¿no?, también neutro, que lo cargamos de una manera que podemos imaginar diferente a cómo cargamos este cuerpo de acá, ¿no? Lo cargamos de cualquier otra manera, pero diferente, ¿no? De tal manera que también le suministramos una carga total Q. Y la primera pregunta, una pregunta bastante interesante es, ¿esa carga total Q que le hemos suministrado a este cuerpo, de repente poniéndolo en contacto con un segundo cuerpo, ¿no?, que tenía cierta carga y parte de esa carga pasó para acá? Entonces la pregunta es, en este cuerpo de acá, cargado de manera diferente al de acá, pero con carga total Q igual que la de acá, la distribución superficial de carga será o podrá ser diferente a la distribución superficial de acá, es decir, para puntos idénticos, por ejemplo el de acá con el de acá, podrá distribuirse acá la carga de tal manera que esta densidad superficial sea diferente a la que encontré acá. Poniéndolo de otra manera, si acá vi que la carga Q se distribuía así, podrá suceder que acá se distribuya, de repente, en vez de concentrarse por esta esquina y por este lado, se concentre por acá y por acá. Es decir, esas densidades superficiales serán diferentes. Y esa es una muy buena pregunta. Lo que se puede demostrar, que por ahora no está a nuestro alcance, es que las distribuciones, o dicho de otro modo, que acá la carga se va a distribuir de manera idéntica a este caso. Y eso va a suceder siempre. Es decir, se puede demostrar que se cargue como se cargue, de la forma que se cargue, solo existe una única manera de que esa carga Q se distribuye en el cuerpo. No hay dos maneras diferentes, solo existe una única manera. Entonces, para puntos idénticos o correspondientes, el de acá con el de acá, pues esta densidad tendría que ser la misma que la de acá. Este punto con este punto, las densidades tendrían que ser las mismas. Bien, entonces, dicho de otra manera, lo que se suele decir es que la función, ¿no? Podemos hacer lo siguiente, podríamos establecer un sistema de referencia por acá, y podríamos dibujar por acá un vector posición, ¿no?, que relacione R, que relacione el origen con la posición del diferencial de A, ¿no? Y claramente podríamos nosotros decir esto, la densidad superficial en general cambia con la posición, por tanto es una función, ¿no? La densidad superficial de carga es una función
de R. Pero claramente es una función que no se define en el espacio, en un volumen, sino que se define en una superficie, ¿no? Claramente la superficie del conductor. Entonces, esta función de que la densidad es función del R, para R's diferentes, densidades diferentes, es una función definida únicamente en la superficie del conductor. Entonces, poniendo en estos términos nuestra discusión, yo diría, en este cuerpo que era idéntico al anterior, cargado con la misma carga Q, pero de repente cargado de una manera diferente, es decir, el proceso por el cual se cargó el cuerpo es diferente, pues yo podría haber en un primer momento supuesto que esta función para este cuerpo, ¿no? Claramente tendría que definir un sistema de referencia similar al anterior. Yo podría haber intuido de repente en un primer momento que estas dos funciones, acá estoy mal, podían ser diferentes, ¿no? Pero lo que se puede demostrar es que en verdad son idénticas. Estas dos funciones son idénticas. Dicho de otro modo, existe una única función sigma de R. Bien, ¿de qué depende esa función? Pues claramente uno diría, oye, mientras más grande es esta carga, pues esas densidades en general van a aumentar, ¿no? Entonces yo diría, si me preguntan de qué depende esa función, yo diría, claramente depende de la carga total que tiene el conductor. Bien, también yo podría intuir que depende de la forma del conductor. Es decir, si tiene una forma alargada, si tiene una forma esférica, en forma de rectángulo, algo me dice que las cargas se van a distribuir de diferente manera. En principio porque la superficie ya cambia y esta función pues se definiría para una superficie diferente, ¿no? Entonces pondríamos esto, forma del cuerpo. Claramente nos referimos a la superficie, ¿no? Lo único que nos interesa, ya sabemos que si el conductor fuese hueco tendríamos lo mismo. Nos referimos en todo caso a la superficie externa del conductor o simplemente superficie del conductor. Y hay otros elementos que uno podría pensar, otros factores que uno podría pensar que influencian en esta función, ¿no? La función de densidad superficial. Por ejemplo, el tipo de material, ¿no? Si es cobre, si es oro, lo que fuese, ¿no? Podría ser. Bien, en verdad, nosotros cuando hemos hecho todas las deducciones, no nos ha importado para nada el material, porque la única propiedad que nos importaba cuando hablábamos de conductores y de equilibrio electrostático era que los electrones podían moverse tan fácilmente que para que estén en equilibrio electrostático, el campo eléctrico dentro tenía que ser cero. Y esa fue la condición, ¿no? O la definición que dimos para un conductor, aquel elemento donde los electrones se mueven muy fácilmente, fue la única condición que nos permitió deducir muchas cosas. Entonces, esa condición es independiente del material del conductor. Por lo cual, aunque pudo en algún momento parecer que podía ser una opción, pues no la es, ¿no? Dicho de otra manera, los únicos factores que definen esta función de acá son la carga total del conductor y la forma que tiene la superficie del conductor. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a encontrar luego algunos elementos que dependerán solo de Q o solo dependerán de la forma. Eso ya lo veremos luego. Bien, yo podría decir lo siguiente, ¿no? En general, a ver, vamos a hacer un dibujo un poquito más grande, diría. Tengo por acá un sistema de referencia. Tengo un conductor cargado y en equilibrio electrostático. Voy a dibujar por acá una pequeña superficie. Este va a ser el vector posición. En el punto donde está ubicada ese diferencial de superficie habrá una densidad superficial. Y lo que yo diría es lo siguiente, ¿no? Esta función, que lo voy a escribir así, densidad superficial en función de R, tiene que cumplir con ciertas características o con ciertas relaciones. En primer lugar, si yo digo que la carga total del conductor en equilibrio electrostático es Q,
Pues eso implicará que si yo realizo la integración de todos los diferenciales de Q para toda la superficie, esa integración me tiene que dar Q, ¿verdad? Bien, por otro lado, si yo cojo un punto cualquiera del interior, ¿no? Un punto cualquiera, sin considerar la superficie, del interior del conductor, sin considerar la superficie, por ejemplo el de acá, yo tendría que encontrar que el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Porque estoy suponiendo que estamos en un estado de equilibrio electrostático. Entonces, esta distribución, esta densidad superficial de carga como función de R, lo que está determinando es cómo se distribuye la carga en toda la superficie, ¿no? Densidades o valores mayores para este valor, pues implicarán que la carga está más concentrada, y valores cercanos a cero implicará que la carga está, por así decirlo, más separada, ¿no? Muy bien, entonces eso que acabo de comentar vamos a tratar de escribirlo matemáticamente. Yo diría, suponiendo que yo tengo esta función, ¿no? Sigma de R, yo a partir de esa función claramente podría encontrar Q, ¿no? ¿Cómo lo haría? Diría, la carga total Q va a ser la integral, podría colocar, ¿no? En toda la superficie de los diferenciales de Q. Y eso lo podría escribir así, ¿no? Integral en toda la superficie, voy a decir que S es el nombre de toda la superficie externa del conductor. Sería el diferencial de Q, según lo que sabemos, es la densidad por el diferencial de área, ¿no? Ya está. Bien, entonces esta densidad superficial tendría que cumplir con que esta integral pues sea exactamente igual a Q. Y ahora para la otra condición, ¿no? De que en cualquier punto el campo eléctrico dentro sea igual a cero, yo diría esto, ¿no? Diría, para cualquier punto interior, voy a ponerlo así, para cualquier punto interior del conductor se debe cumplir que el campo eléctrico es igual a cero. Entonces, tratemos a partir de esta densidad de calcular ese campo eléctrico. Yo diría lo siguiente, según sabemos, el campo eléctrico debido a una carga puntual Q en un punto P, que está en una posición R respecto de Q, el campo eléctrico es constante por carga que genera el campo entre R cuadrado, donde R es la magnitud de este vector, por el R versor, ¿no? Ya, esto también podríamos escribirlo así, como lo vamos a hacer a partir de ahora, K, Q, entre, ya que esto de acá es el vector R entre su magnitud, acá podríamos escribir esto, ¿no? Este de acá es R entre su magnitud y abajo tendríamos RQ. Bien, por la propiedad de superposición, aplicando esta relación a un punto P cualquiera, como el de acá, yo diría, necesito encontrar o definir este vector, ¿no? Le vamos a llamar R'. Y esto de acá era diferencial de Q. Bien, diríamos el campo E en el punto P, por la propiedad de superposición, en este caso sería no la sumatoria de muchos campos E, sino la integral de los campos debidos a cada uno de los diferenciales. Tendría el campo E en el punto P es igual a la integral en toda la superficie, ¿no? En toda la superficie de los diferenciales de E, donde cada diferencial de E es el campo debido a cada diferencial de Q. Yo podría escribir esto de la siguiente manera. Utilizando esta relación de acá sería, o la de acá, K, el Q sería el diferencial de Q,
entre el R cubo sería, pues sería esta distancia, ¿no? Estamos llamando, lo vamos a escribir así, ¿no? R, la magnitud, esto de acá lo vamos a escribir así nada más, sería R' al cubo, por esto de acá sería R'. ¿De acuerdo? Y podríamos acá reemplazar, podría salir el K, ¿cierto? No nos interesa mucho que salga, ¿verdad? K diferencial de Q lo podríamos escribir como densidad por diferencial de área. Lo estoy escribiendo así para recordar siempre que esta es una función de la posición. ¿De acuerdo? Una función de la posición. Ya. R por diferencial de área. Vamos a escribirlo. R' al cubo. R' al cubo. Bien, entonces, para cada punto, ¿no? Para cada punto interior, debe cumplirse, como por ejemplo para el punto P, debe cumplirse que esto es igual a 0, ¿no? Si quieren así, al vector 0. Para cada punto interior. Muy bien, entonces yo voy a decir, resumiendo esta parte, voy a decir lo siguiente. La densidad o la distribución de cargas en la superficie establecidas mediante esta función, densidad en función de R, debe cumplir con estas dos condiciones. Uno, que la integración de esa función por los diferenciales de área en toda la superficie me dé, lo que sería obvio, la carga total. Y la segunda es que en cualquier punto interior, para cualquier punto interior, el campo eléctrico pues tendría que ser 0, porque estamos bajo la condición de equilibrio electrostático. Bien, lo que se podría demostrar matemáticamente, en concordancia con lo que dijimos antes, es que solo existe una única función, ¿correcto? Si nosotros en principio dijéramos, yo desconozco esta función y quiero encontrarla, pero yo sé que esa función tiene que cumplir con esto y tiene que cumplir con esto, ¿no? Se puede demostrar que esa función es única, es decir, que al solucionar ese problema de encontrar una función que cumpla con esto y que cumpla con esto, voy a encontrar una única solución. ¿Sí? Conceptualmente digo que cuando yo distribuyo una carga Q en un cuerpo conductor que tiene cierta forma, solamente existe una única manera en la cual esa carga puede ser distribuida en la superficie. Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos el conductor con una carga total Q y que la carga se ha distribuido de tal manera que existe esta función, ¿no? Una función de densidad superficial para cualquier punto de la superficie. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si a ese mismo conductor, en vez de cargarlo con una carga total Q, lo hubiésemos cargado con una carga 2Q? ¿Qué hubiese pasado con esas densidades en cada uno de los puntos? Es obvio que tendrían que en general haber aumentado, ¿no? Ya, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Una posible solución, y de repente podría ser un poco intuitivo, es que si yo en vez de cargar todo el conductor con una carga total Q, lo cargase con el doble de carga, pues todas las densidades se duplicarían. Es decir, si antes en este punto, si cuando la carga total era Q, en este punto tenía una densidad de 5, luego cuando yo cargue este cuerpo con una densidad de 2Q, la densidad sería del doble, es decir, de 10. Si antes por acá la densidad en este punto era de 3, cuando lo cargue con una carga de 2Q, ahora será de 6. Algo me dice que esa podría ser una solución, ¿no? Bien, de hecho la es, y es lo que vamos a demostrar en este momento, que si duplicamos la carga, todas las densidades se van a duplicar, que si triplicamos la carga, todas las densidades en cada uno de los puntos se van a triplicar, y así, es decir, hay una proporción entre las densidades
y la carga total. Pero eso es lo que vamos a probar en este momento. Bien, lo que vamos a probar entonces es que si la carga total es Q, las densidades son estas de acá, ¿no? Que si la carga total es Q', las densidades serán una función diferente, ¿no? Sin embargo, según lo que estamos diciendo, tendría que cumplirse que si se duplica esto, se tienen que duplicar las de acá. Dicho de otro modo, esto puede ser escrito de la siguiente manera, ¿no? De que la densidad entre el Q tiene que ser igual a la otra densidad entre su correspondiente Q. Ya, para que se entienda un poco mejor esto de acá, vamos a decir lo siguiente. Cojamos un par de puntos por acá, P1 y P2, y digamos esto, ¿no? Yo digo, si la carga total es Q, la densidad en P1, vamos a ponerlo así, toma cierto valor. Este valor de acá, la densidad superficial en el punto P1. Si la carga se duplica, por ejemplo, o si simplemente es diferente, Q', la densidad en el punto P1 va a cambiar y sería la de acá. ¿No? Si decimos, no, perdón, P1, si decimos que hay una proporción entre esto, entre el Q y la densidad, pues esa proporción la podemos escribir así, ¿no? Densidad en el punto P1 cuando la carga es Q entre ese Q es igual a densidad en el punto P1 cuando la carga es Q' entre Q'. Eso es lo que estamos diciendo y esta relación es la que nosotros vamos a probar, pero no para un punto, no para un punto particular P1, sino para cualquier punto, ¿no? Entonces, algo similar yo podría escribir para el punto 2, acá tendría en vez de 1, 2, ¿no? Y como tengo infinitos puntos, yo en verdad podría escribir, en vez de escribir para cada uno de los puntos particulares, lo escribo de la siguiente manera, ¿no? Como ya lo puse acá. Es decir, cuando yo obtengo estas relaciones para todos los puntos de la superficie, esas relaciones las puedo escribir así, ¿no? Digo que las funciones, ya no que los valores, ¿no?, son proporcionales, las densidades son proporcionales a las cargas, sino que las funciones, por así decirlo, son proporcionales a las cargas, ¿no? Entonces yo diría, si este Q' es el doble que este Q, significa que esta función es el doble de la de acá. ¿Qué significa que una función sea el doble de otra? Significa que si para cierto valor de R particular esto vale 8, para ese mismo valor de R particular esto valdrá 16, el doble, ¿no? Entonces cuando digo que una función es el doble que otra, significa que para cualquier argumento, en este caso es R, el valor que toma la función será el doble. Y eso es justamente lo que estamos diciendo acá, no solo que acá lo hemos puesto para un punto particular y acá lo estamos poniendo para todos los puntos. Lo estamos escribiendo en forma de función, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que demostrar nosotros ahora es que esto de acá es cierto, ¿correcto? Si esto es cierto para cualquier, digamos, cargas Q y Q', podríamos escribir eso es igual a sigma 2' entre Q2' y así sucesivamente, ¿no? Ya, esto en forma más sencilla podría escribirse de la siguiente manera. Como acá tengo una función de R entre un escalar cualquiera, eso me quedaría también otra función de R, ¿no? Esa función la vamos a anotar por alfa. Alfa de R. Entonces, lo que queremos probar nosotros es que existe la función alfa de R que no depende de Q, la cual nos permite hallar las distribuciones superficiales dado cualquier Q. ¿Cómo? Yo quiero demostrar que existe esta función alfa de R de tal manera de que si a mí me dicen que el cuerpo se cargó con cierta carga Q, yo podré encontrar las distribuciones superficiales en cada uno de los puntos multiplicando Q, esto pasaría al otro lado, ¿no?, multiplicando Q por esa función alfa de R.
Entonces, si yo encontrase esa función alfa de R, pues, y conociendo la carga total del conductor, muy fácil yo tendría cómo es que se distribuye la carga superficialmente en toda la superficie, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es probar que esta relación es cierta para cualesquiera 2Q, Q y Q', y si es cierta para cualesquiera Q y Q', pues claramente se puede escribir esto para cualquier Q, y por tanto podríamos definir este alfa de acá. Entonces, ahora nos enfocamos en verificar que esto sea cierto, o demostrar que eso es cierto. Bien, entonces tratemos de probar que esta relación es cierta, y vamos a decir lo siguiente. Yo digo, tengo un conductor cualquiera con su correspondiente forma, y digo, cuando cargo ese conductor con una carga Q, la carga se distribuye según esta función de acá. Entonces digo, cuando cargo el conductor con la carga Q, la carga se distribuye según esta función de acá. Bien, ahora vamos a hacer esto. Si nosotros podemos, a partir de acá podríamos deducirlos, en primer lugar, ¿no? A partir de acá podríamos deducir lo siguiente. Si queremos verificar que esta relación es cierta, entonces digo, a partir de acá podríamos deducir que si yo cargase el cuerpo con una carga Q', esto se distribuiría con una nueva densidad, de tal manera que según esta relación, esa densidad es igual a Q' sobre Q, Q' sobre Q, por la densidad anterior, ¿no? Ya. Entonces, mi problema, esta es la misma que la de acá, mi problema se reduce a lo siguiente. Sabemos nosotros, o sea, si a mí me preguntasen, oye, si a mí me dicen, ¿no? Cuando la carga total es Q, esa carga se distribuye en la superficie según esta función. Y me dicen, oye, ahora quiero que tú halles cómo se distribuye una carga total Q' en ese mismo cuerpo, ¿no? Es decir, quiero que halles esta función. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a suponer que esta función de acá cumple con esta relación. Y luego nosotros vamos a verificar que esta densidad, o esta función de densidad superficial, cumple con las dos relaciones anteriores que vimos que tendría que cumplirse. Es decir, nosotros vimos que por estar en equilibrio electrostático, este conductor, necesariamente esta función de acá tiene que cumplir con que su integral en la superficie me dé el Q total y con que el campo eléctrico en cualquier punto dentro es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo verifico que esta función, la que yo quiero encontrar, que yo por ahora estoy suponiendo que es así, ¿no? Esa es mi hipótesis, por así decirlo, que tiene esta forma. Entonces, si yo pruebo que esta función cumple con esas dos relaciones, pues habré demostrado que esta función es justamente la que yo buscaba. Y la razón es que solo existe una única solución, tal como comentamos anteriormente. Es decir, esta función que estoy buscando no puedo encontrar dos o más soluciones. Hay una única función. Entonces, yo estoy suponiendo por ahora que esta función, la que estoy buscando, para una nueva carga Q', tiene esta forma. Si yo verifico que cumple con esas restricciones, por así llamarle, pues habré verificado que es justamente la que estoy buscando. Bien, entonces nuestro problema se reduce a verificar que esta función que yo estoy hipotetizando, que tiene esa forma, cumple con esas dos relaciones. Entonces diría yo, en primer lugar, claramente esto de acá es cierto, ¿no? Yo estoy partiendo de que, yo digo, si el conductor tiene una carga total Q, la carga se va a distribuir según esta función. Entonces yo digo, conociendo esta función, digo, ¿cómo será la distribución cuando la carga cambie y ya no sea Q, sino sea Q'? Y luego lo que he dicho es, voy a hipotetizar, voy a suponer que tiene esta forma. Y ahora lo que hago es verificar que si tuviese esta forma, cumpliría con esas dos restricciones. Cuando verifique eso, pues ya será la confirmación de que efectivamente esta función tiene
esta forma de acá. Bien, para la primera yo diría lo siguiente, ¿no? Diría, tengo que verificar que en el caso de que cargue este conductor con una carga Q', la integral de la densidad sigma' me va a dar justamente ese Q'. Es decir, yo tengo que verificar esto de acá, ¿no? Tengo que verificar que Q' es igual a la integral en la superficie del sigma' R diferencial de A. Ya. Antes de trabajar con esta relación, yo digo lo siguiente, ¿no? Primero, yo he partido diciendo que cuando el conductor se carga con una carga total Q, la carga se distribuye en la superficie según esta función. Es decir, esta función está cumpliendo con esas dos restricciones, ¿no? Es decir, esta relación es cierta, ¿no? Porque estoy diciendo que esa es justamente la distribución de carga en el conductor, entonces esto de acá se tiene que cumplir y también se tiene que cumplir lo de acá, ¿correcto? Ya, entonces estas dos relaciones son válidas, por así decirlo, y las vamos a utilizar ahora. Yo diría, lo que tengo que verificar es que esta relación de acá es correcta, de que la carga total Q', la nueva carga, es la integral de las nuevas densidades en toda la superficie. Voy a verificar que esto es cierto si es que yo asumo que esta densidad es según lo que yo he supuesto acá. Bien, yo tendría Q' es igual a, o vamos a escribirlo mejor así. Vamos a desarrollar el segundo término, el segundo lado, y vamos a encontrar efectivamente que nos da Q'. Digamos, el segundo lado sería, reemplazando esto por esto, sería integral en superficie Q' entre Q sigma de R diferencial de A. Puedo sacar el Q' sobre Q de la integral claramente, ¿no? Porque estoy integrando en diferenciales de A y claramente estos Q', Q no intervienen, ¿no? Podría sacarlos, entonces podría escribir esto de la siguiente manera. Sería Q' sobre Q por integral en superficie de esto, ¿no? Ya, esta integral de acá es justamente la que está allá. Es esta que está acá. Es decir, es justamente Q. Esto de acá es Q. Por tanto, tendría que Q' sobre Q por Q, esto me da Q'. Es decir, ya verifiqué que esta relación es correcta, ¿no? Que bajo esta suposición, esta relación es correcta. Es decir, se está cumpliendo con la primera restricción. Ya verifiqué eso. Bien, verifiquemos ahora que se cumple con la segunda restricción, es decir, con esta restricción de acá. Yo diría, tengo que verificar que para cualquier punto en el interior, esto de acá me da 0. Entonces yo diría, para cualquier punto en el interior me tiene que dar 0. Diría, tengo que demostrar que esto, aplicado no a esta densidad, sino a la nueva, a esta de acá, que yo estoy hipotetizando que tiene esta forma, o estoy suponiendo que tiene esta forma, tengo que encontrar que es también 0, ¿no? Entonces yo diría, vamos a trabajar con ese término, nada más, integral en superficie de K. Esto de acá lo reemplazamos nuevamente por lo que tenemos acá, Q' sobre Q. Por sigma y de nuevo, igual que antes, Q' sobre Q podrían salirse de la integral, ¿no? Y lo que tenemos acá es justamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, es lo que sabemos que es 0. Entonces tendríamos Q' sobre Q por 0. Y esto claramente da 0, ¿no? Y esto es válido para cualquier punto que esté en el interior. Por tanto, acabamos de demostrar nosotros que si nosotros suponemos
que la densidad superficial, cuando la carga ya no es Q, sino es Q', tiene esta forma que está acá. Si suponemos eso, acabamos de demostrar que esta densidad cumple con la primera restricción y cumple con la segunda restricción. Por tanto, como solo existe una única posibilidad de cómo se va a distribuir la carga en la superficie, pues esa única posibilidad es esta de acá. Y bien, con eso terminaría nuestra demostración de que esta relación es cierta y por tanto podemos definir un alfa, ¿no? Para terminar esta parte, podríamos encontrar el potencial en un punto cualquiera, ¿no? Digo, en el punto P, por ejemplo, hay un potencial V. Como sabemos, dentro de un conductor, incluyendo la superficie, es el mismo potencial, es decir, en este otro punto también será V, acá también será V. ¿Y cómo yo calcularía V? Según lo que ya sabemos, diría V va a ser igual a... Primero recordando cómo es el potencial debido a una carga puntual, ¿no? Debido a una carga puntual Q, en un punto P el potencial era V es igual a K Q entre esa distancia, ¿no? Entre R. Bien, en el caso de distribuciones de carga, como la que tenemos nosotros acá, pues ya no será aplicando la propiedad de superposición para potenciales, tendríamos ahora una integral, ¿no? Entonces esto sería potencial es igual a una integral en toda la superficie de los potenciales debidos a cada uno de los diferenciales de Q. Y esos potenciales, es decir, esto de acá, ¿no? Potencial debido a cada uno de los diferenciales de Q. Y esto sería igual a integral en superficie. Podríamos escribir diferencial, sería acá diferencial de Q, que podemos escribirlo como densidad por diferencial de área, entre R, ¿no? ¿Ese R cuál sería? Pues claramente la distancia del punto donde quiero calcular el potencial a la carga que está generando el potencial, ¿no? En este caso, diferencial de Q sería SR'. Ya que sabemos que esta relación es cierta y por tanto se puede definir un alfa que claramente es independiente de los Q, ¿no? Podríamos escribir lo siguiente. Podríamos escribir V es igual a integral en superficie de K. Ahora reemplazamos esa densidad por carga por alfa, sería Q alfa de R, diferencial de A entre R', ¿no? Y podríamos sacar de ahí el Q, sería V es igual a Q, y vamos a abrir un paréntesis para poner toda la integral, integral en superficie de K alfa R diferencial de A entre R'. ¿Sí? Ya. Bien, para entender esta relación vamos a dejar en claro lo siguiente, ¿no? Como nosotros estamos diciendo que para cualquier Q esta proporción o esta relación nos tiene que dar una función, la misma función, una función constante si así se quiere, entonces claramente esta función no depende de este Q de acá, no depende de la cantidad de carga, ¿no? Bien, ¿de qué depende entonces? Como vimos antes, solo habían dos opciones. La forma en cómo se distribuye, ¿no? La forma en cómo se distribuye la carga podría depender del total de carga y de la forma del cuerpo, ¿no? Pero esto de acá, estamos viendo, según esta relación, que no depende del total de carga, ¿no? Es la misma para cualquier Q con el cual nosotros carguemos el cuerpo. Entonces, de lo único que depende este alfa es de la forma del cuerpo. Porque ya no hay otro parámetro que determine
esta función, ¿no? Solamente habían dos, o la carga total o la forma del cuerpo. Como no depende de la carga, pues únicamente depende de la forma del cuerpo. Bien, dicho de otro modo, esta función es una propiedad geométrica, ¿correcto? Claro, alguien podría decir, profesor, pero también depende del sistema de referencia, ¿no? Si quieren, también, porque si cambio el sistema de referencia, esta función cambiará, pero en verdad esa no es la cuestión importante ahorita, ¿no? Lo que es importante es que, en todo caso, independientemente del sistema de referencia, yo podría decir, este es el punto P, y podría en verdad escribir este alfa como función del punto P, ¿no? Acá lo voy a poner alfa como función del punto P. Y en ese caso ya no queda claro que no importa el sistema de referencia, no importa el punto. Entonces lo que estoy diciendo es que dado un conductor con su forma ubicado en el espacio, para cada punto de la superficie del conductor habrá un valor de alfa. Y ese valor de alfa únicamente depende de la forma del conductor, no depende de absolutamente nada más, ¿no? La forma me refiero a que si es ovalado, si es esférico, qué sé yo. Bien, entonces enfoquémonos en este término que está acá. Claramente, esta integral depende o aparentemente depende del punto P que yo coja para hallar el potencial, ¿no? Cuando lo hicimos acá, ¿no? Porque dijimos, oye, este R es el vector que va del diferencial de Q al punto donde hay el potencial. Pero también nosotros sabemos que todo el conductor es una región equipotencial. Es decir, si yo hubiese cogido el punto P1 más bien, hubiese obtenido en verdad el mismo V. ¿Correcto? Hubiese obtenido el mismo V. La pregunta es, ¿esto que está entre paréntesis depende del Q o es independiente del Q? El alfa no depende del Q, ¿cierto? Solamente depende de la forma del cuerpo. Ya está. Esta integral en toda la superficie, pues no depende del Q, depende de cómo es la forma de la superficie, o de nuevo, cómo es la forma del cuerpo, ¿correcto? El punto que yo escoja, el que determina este R', ¿sí? Pues en verdad tampoco depende del Q, porque escoja un punto y ese punto defina valores para R', eso no tiene nada que ver con el Q. Entonces, claramente, esta cantidad, por no depender del Q, únicamente también depende de la forma del cuerpo. Forma del cuerpo. Dicho de otro modo, esta es una propiedad geométrica también, esto que está entre paréntesis. Bien, a esto que está entre paréntesis, vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Q sobre V es igual a 1 entre todo lo que está entre paréntesis, que depende únicamente de la forma del cuerpo. Todo esto que está acá se le denomina autocapacitancia, que lo vamos a anotar por ahora con la letra C. Esa autocapacitancia es una propiedad geométrica del conductor y me permite relacionar la carga total del conductor con el potencial en el conductor, ¿correcto? Entonces, yo ya sé claramente por esta relación que si yo duplico el Q, el potencial en el conductor, en cualquier punto del conductor, porque es una región equipotencial, también se va a duplicar, ¿no? Porque este C no va a cambiar, o sea, la forma del cuerpo no va a cambiar, ¿no? Yo simplemente estoy imaginándome el experimento de que el cuerpo sigue siendo el mismo, lo que cambia es Q. Pongo más carga o menos carga, y lo que acabo de descubrir ahora es que si yo triplico la carga, el potencial se triplica. Hay una proporción, ¿no? Que podría, si queremos, escribirla simplemente así. Y por haber una proporción, hay una constante que depende de la geometría del cuerpo, y a esa constante le llamamos autocapacitancia. Veamos un ejemplo muy rápido de autocapacitancia. Imaginemos un conductor esférico, centro, radio R, que está cargado, está en equilibrio electrostático y tiene una carga total Q. Una carga total Q. Bien, si a mí me dicen, haya la autocapacitancia, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos decir,
en primer lugar, ¿a qué es igual el potencial en el conductor? Yo diría, el potencial en el conductor es el potencial en cualquier punto dentro porque es idéntico, pero en este caso para calcularlo lo más sencillo es calcularlo en el centro, es decir, en el centro del conductor, que le llamo punto P, yo calculo el potencial y sé que ese es el potencial en cualquier punto del conductor, ¿no? ¿A qué será igual ese potencial? Ese potencial será igual a, según esta relación de acá, integral de los diferenciales de V, reemplazando por esto de acá que teníamos, pero para cargas diferenciales, yo diría esto, ¿no? Claro, ahí tendría que asumir algo. Vamos a decir esto por simplicidad, que por simetría, en un conductor esférico la carga se distribuye de manera simétrica, es decir, se distribuye en toda la superficie esférica, toda esa carga Q se distribuye en toda la superficie esférica, de tal manera que la densidad superficial es constante. ¿Sí? Vamos a apelar a la simetría por ahora, pero claramente también se puede demostrar de manera relativamente sencilla que esa densidad superficial es constante. Bien, diré entonces V es igual a la integral en toda la superficie, ¿no? O si queremos la integral en todo Q de los diferenciales de V, y diría, ¿a qué es igual el diferencial de V en el punto P? Es el potencial debido a un diferencial de área, ¿no? Bien, diría, según esta relación de acá, eso sería, ese diferencial de V sería constante por diferencial de Q entre la distancia, ¿no? Es decir, justamente el R. Y aquí me doy cuenta que el K y el R pueden salir del integral, ¿no? Porque para cualquier diferencial de área, sea para el de acá o para el de acá, es el mismo R. Entonces podría sacarlo de ahí y tendría K sobre R por integral de diferencial de Q en toda la superficie o en todo Q. Y eso es justamente Q. Por tanto, esto es igual a KQ entre R, ¿no? V es igual a KQ entre R. Y para este ejemplo sencillo encontré al toque la proporción entre V y Q, entre potencial y carga total. Y por tanto podría escribir Q sobre V es igual a R sobre K. Y este R sobre K sería justamente la autocapacitancia.